cómo se construye una realidad, en este caso, cómo se busca imponer una guerra y cómo se busca que las poblaciones occidentales apoyen esa guerra. Muchas de las cosas que nosotros planteamos hace algún tiempo, encuentran una explicación acá. ¿Se acuerdan cuando preguntamos cuánto tiempo pueden sostener, sinceramente, los gobiernos europeos una oposición que significa penurias económicas, que va a significar muertes y demás desastres que estamos viendo que están sucediendo y que todavía la sociedad está anestesiada, buena parte dividida? Bueno, eso no es casualidad y eso tiene una lógica, no es algo que surge espontáneamente de la nada, eso es algo que funciona con lo que conocemos como ingeniería social, ¿no? Ese proceso de convencimiento está ligado con lo que son las propias Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia, y que en definitiva después a nosotros nos lo venden como desde la sociología en general, como evolución de las sociedades, ignorando precisamente hechos tan concretos como las acciones que redundan en esto. Bueno, vamos a comenzar tratando un artículo que publicó un medio de Grey Zone el 20 de noviembre de este año, o sea, fresquito, que se llama Project Alchemy o Proyecto Alquimia, que es básicamente una operación secreta que ha realizado el Reino Unido con el objetivo de prolongar el conflicto en Ucrania y de esa manera contrarrestar la narrativa que desafían los medios alternativos, entre los cuales precisamente The Grey Zone, que son quienes publican esto, son parte de esa misma narrativa que decíamos, que cuestiona determinados principios, ¿no? Por eso también vemos que hay tanto énfasis, tanto interés en solucionar esta cuestión de las redes sociales, de la independencia, y que uno dice a veces, ¿para qué insisten con esto? Bueno, ¿por qué tanta verificación de cosas? ¿Por qué tanto bloqueo? Bueno, ¿por qué tiene que ver con esto? El proyecto en realidad, que tiene ese nombre, como habíamos dicho, Project Alchemy, está supervisado por el teniente general Charlie Stickland del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, ¿no? Fíjense cómo funcionan en los países desarrollados, serios, los ministerios de defensa, y cómo también es el mundo en realidad de los medios, cuando nosotros a veces creemos que la gente ve o que decide por cualquier factor menos por los que son los factores reales como este, ¿no? Este ministerio propuso tácticas como ciberataques, operaciones encubiertas y campañas de desinformación para mantener operativa la guerra en Ucrania, para que no se caiga la moral, precisamente, tanto pública como de los políticos, y mientras tanto ir produciendo una acción de debilitamiento de Rusia. Siempre nosotros hemos planteado que parte de los objetivos que había era precisamente desgastar a Rusia, utilizando primero a Ucrania y después más adelante será Europa. El objetivo en realidad es Rusia y los medios no interesan demasiado. Hay una enorme hipocresía cuando se habla de defender la vida de los ucranianos o defender muchísimo menos valores como la democracia, la libertad, el derecho internacional y una serie de cuestiones que lo único que hacen es encubrir esto. A veces asusta un poco que quienes defiendan estas tesis son los mismos que después van y toman decisiones porque ocupan cargos electos, ¿no? Eso solo demuestra una profunda ignorancia rayana en lo peligroso, porque si uno cuando toma medidas cree que las cosas funcionan de una forma diferente a cómo funcionan, bueno, estamos en un problema. También parte de la estrategia de esto era buscar desacreditar a los medios independientes mediante acoso legal y otras estrategias de guerra informativa. Este es un artículo que escribió Kit Klarenberg, que es un periodista de investigación británico, que después también podemos decir, ¿cómo puede ser que justo es un británico, si esto es una disidencia, si es una filtración? Después esta cuestión tiene una base para la discusión, eso no lo niego, pero es interesante ver lo que
más o menos aprobado esta investigación. Lo que hace Klarenberg ya venía con antecedentes, colaboraba en medios como The Grayson, Mint Press News y The Coveration Magazine. Él se enfoca en analizar los trabajos de los servicios de inteligencia y cómo ellos influyen en la política y en la percepción pública. O sea que esto debería ser de lectura obligatoria para todos los políticos o aspirantes a políticos en la Argentina. En mayo del 2023 fue detenido Klarenberg e interrogado por la policía antiterrorista británica en el aeropuerto de Luton. Más de 5 horas fue cuestionado por sus reportajes y opiniones políticas y sobre todo sobre su posición adversa al gobierno británico y las denuncias sobre los servicios de inteligencia. Bueno, esto generó preocupación, expresiones de grupos que apoyan la libertad de prensa. Finalmente fue liberado y Klarenberg también codirige en realidad Active Measures, un proyecto de periodismo de investigación que examina narrativas mediáticas imperiales. Su trabajo ha arrojado, según informan las crónicas, luz sobre operaciones encubiertas y estrategias de desinformación, contribuyendo a una comprensión más profunda de las dinámicas de los estados y la opinión pública. Eso es lo que trataba de explicar al principio. Bueno, una cosa es cómo funcionan las cosas realmente y otra cosa es cómo nos dicen que funcionan. Yo creo que en general expertos, académicos, especialistas, políticos, directores de medios, casi todos los que hablan en estas cosas suelen desinformar. Algunos por ignorancia, otros por complicidad, pero la verdad se mueven en ese ámbito, porque la realidad es un poco la que Klarenberg intenta mostrar, ¿no? Cómo es la relación con los servicios de inteligencia, porque en definitiva cada una de las publicaciones que ustedes van a leer tiene una raíz en ese tema. Esa operación, Proyecto Alquimia, es básicamente según dice este autor, Klarenberg, es un proyecto, es una célula en realidad encubierta, que ahora vamos a ir analizando, realizada por militares británicos y espías del Reino Unido, que conspiran para construir una comunicación avanzada que defienda la narrativa y la narrativa oficial de los hechos, en este caso en Ucrania. Entre los objetivos, y por eso lo publica The Grayson, es precisamente este medio que filtra documentos sobre la existencia propia de esta célula militar británica que ha trabajado desde inicios de la guerra en Ucrania, ¿no? La célula, como decíamos, es conocida como Proyecto Alquimia y fue convocada bajo la vigilancia del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos y supervisada, como decíamos, por un teniente general de alto rango, Charlie Strickland. El proyecto Alquimia, en realidad, ya yendo a lo concreto, propuso una serie de planes sumamente agresivos que van desde los ataques cibernéticos hasta operaciones discretas y terrorismo abierto inspirado en la Operación Gladio. La Operación Gladio fue una operación que realizó la CIA en Europa. Tomó el nombre de lo que se hacía en Italia, pero hubo sucedáneos en otros países de Europa Occidental, y era básicamente un terrorismo fascista que utilizaban como defensa para desacreditar a la izquierda, encabezado por la CIA y el MI6, ¿no? En este caso, esto está enfocado en Ucrania y el objetivo, como decíamos, es mantener la lucha viva el mayor tiempo posible al costo que sea. O sea, evitar que se extinga, y por eso hemos notado y hemos hablado nosotros desde el principio, ¿no? La actitud de los británicos en esto, sobre todo desde aquel viaje de Boris Johnson a Kiev, cuando le dice le promete a Zelensky que va a contar con el apoyo de la OTAN
impidiéndole que se negocie con Rusia. Y como veníamos nosotros marcando constantemente que cada vez que había una aproximación o alguna acción que parecía que apuntaba a la distensión, sobre todo al principio de la guerra, cuando se intentaba llegar a fórmulas de negociación de paz, tarde o temprano aparecía la mano británica detrás de eso y enfriaban las conversaciones de paz o tenían alguna acción que proponía, que generaba una escalada que aborte ese proceso, ¿no? Entre ellos han utilizado ataques clandestinos con fuerzas especiales en territorio británico. El proyecto Alquimia también propone una agresiva campaña de propaganda relámpago bajo el lema operaciones de información, una cosa indefinida, pero que se utiliza realmente, y el objetivo de esto es mantener al público occidental en ascuas, con la intención de mantenerse firme ante una posición como esta, que producía, como decía yo al principio, un desgaste, ¿no? Básicamente la guerra, cuando se prolonga, tiene un costo económico y un costo humano extremadamente alto que hace que las poblaciones suelen ponerse en contra. Bueno, parte de los objetivos de la operación Alquimia es mantener en alto la moral de combate, o más que la moral de combate, la desinformación, para que la moral de combate se mantenga vigente, ¿no? O sea, básicamente para que la sociedad soporte esta presión. Para eso los miembros han preparado una serie de ataques contra los medios de comunicación que se ocupan de tener actitudes disruptivas con el proceso en sí. No es casualidad, nosotros vemos y siempre nos estamos quejando como hay videos que son pisados por los algoritmos, que los aplastan, recomendaciones de las redes sociales para que no se vean, validaciones, empresas validadoras que dicen que eso es desinformación, o la censura lisa y llana cuando se baja el material. Bueno, todo esto tiene que ver con el proyecto Alquimia y otros proyectos que seguramente no tenemos todavía conocimiento, pero que se generan desde otras organizaciones de inteligencia occidentales. El que nos estamos enfocando básicamente es el de los británicos. Según los archivos filtrados del proyecto Alquimia, nos pudimos enterar que se conspiró para destruir, según se revela en sus archivos, junto con el periodista Paul Mason, un cliente famoso radicado en Londres, que fue nominado para dirigir la campaña de información del proyecto. Ese cliente que mencionamos se llama Amil Khan y es un veterano agente de guerra psicológica que ha dirigido campañas encubiertas contra o a favor de influencers pseudoizquierdistas de YouTube, hasta el fomento de cambios de régimen en Siria y en Etiopía. Es un personaje que tiene una amplia participación en estas acciones de inteligencia. Khan ha participado en el proyecto Alquimia y sugiere que se ha realizado una cruzada contra el medio de Grayzone, que es el que publica esto, como ya mencionamos, y que esa campaña ha sido aprobada por los niveles de decisión y de seguridad más altos del Reino Unido. Amil Khan también es conocido, en definitiva, por sus antecedentes, entre ellos ser fundador del proyecto Valent Projects, que se basaba también en emprender acciones contra los medios. En las discusiones internas que se filtraron a The Grayzone, que publica esta denuncia, especifica que los miembros del proyecto Alquimia fantasean con una caída del gobierno ruso al final de una guerra larga y prolongada, y también utilizan una célula militar que mantiene abierta la posibilidad de un programa de guerra por proxy y de sanciones de Occidente contra Moscú,
que pueda llegar a tener un efecto que sea contraproducente, y eso es lo que les preocupaba con respecto al público británico, ¿no? Existe un gran documento de estrategia presentado el 27 de febrero del 2022 por el asesor de política exterior de Boris Johnson, John Bew. Allí los conspiradores de Alchemy, o los que trabajan en esta célula que decíamos, expresaron su preocupación por la amenaza que presenta la creciente alianza de los BRICS. Acá hago un paréntesis porque yo le comentaba en estos días las discusiones que hemos tenido con algunos sectores que creen que se puede hablar de los BRICS y no hablar de la guerra simultáneamente, como si fueran dos asuntos separados, sin entender cómo realmente Occidente juega con esto. O sea, no se puede ser parte de los BRICS o no. Bueno, hoy estaba circulando, Contrainfo también publicó la nota donde Donald Trump avisa a los miembros de los BRICS que si ellos trabajan en contra del dólar, simplemente lo que van a conseguir son aranceles del 100% para poder ingresar con sus productos en la economía de Estados Unidos. En definitiva, acá no hay ni competencia, ni hay ningún tipo de libertad de acción de mercado, son evidentemente decisiones políticas que luego se enmascaran de otra manera. Bueno, como decíamos, la célula esta de Alchemy expresó la preocupación sobre la alianza del BRICS y además instaron a los líderes británicos a prepararse para un SWIFT 2. ¿Qué es un SWIFT 2? Bueno, es la respuesta a la caída del sistema SWIFT que Estados Unidos ha mantenido con las potencias occidentales y que va a ser destruido, según opina estos analistas de Alchemy, diciendo que las sanciones antirrusas iban a ser una especie de efecto boomerang. Van a volver hacia atrás y van a volverse en contra del propio Occidente, porque esta destrucción lenta pero inevitable se iba a dar como respuesta, dado que el mundo en general iba a haber la necesidad de buscar una alternativa por fuera de los Estados Unidos, porque nadie puede almacenar en forma segura sus riquezas cuando Estados Unidos obra de esa manera. Por eso esos 300.000 millones de dólares que le incautaron a Rusia es en realidad un grave error que le va a tener un costo bastante mayor que los beneficios a Occidente, generando esa desconfianza. Bueno, la gente del proyecto Alchemy es muy consciente de eso y propone trabajar para tratar de hacer una especie de control de daños de esto, ¿no? Además, predijeron que las sanciones a Rusia, combinados con la guerra contra Ucrania, van a imponer precios más altos en los bienes de consumo, lo cual iba a golpear el bolsillo de los votantes británicos. Por lo tanto, había que actuar en consecuencia. Parece que la gente de Proyecto Alquimia nos ha venido leyendo, pero es una cuestión de sentido común. Tampoco están haciendo grandes revelaciones. Acá lo que es realmente importante es darnos en cuenta que esto no es una teoría de conspiración, como nos suelen decir, sino que los estados tienen organismos de inteligencia trabajando para imponer este tipo de prácticas. Era absolutamente lógico, era totalmente deducible, no sorprende a nadie que si se mete Occidente en una guerra que se prolonga y que tiene costos, la gente tarde o temprano se va a preguntar ¿para qué? Y se van a preguntar sobre todo para qué cuando empiece a dañarle su bolsillo. Y eso es inexorable, porque ahora nos estamos enterando, por ejemplo, que los europeos piensan duplicar o triplicar los gastos de defensa. Y a la vez pagan mucho más caras las tarifas y han tenido un proceso de inflación dado el aumento de costos y tienen dificultades, tienen desempleo y demás. Todo eso es consecuencia de la guerra de Ucrania y es algo que era absolutamente previsible que iba a pasar. Entonces, cuando Occidente, empezando por el Reino Unido, principal promotor de esta guerra en Ucrania, avanza en este proceso, ya sabe cuáles van a ser los resultados y mientras avanza va generando un programa de respuesta, de la misma manera que siempre explicamos.
generan ellos las ideas woke con la idea de distraer, desenfocar, desunir, dividir, fracturar y todo eso, pero a la vez ya tienen pensada la respuesta. Cuando eso se desgaste, porque eso va a traer una consecuencia, van a recolectar a los díscolos, a los molestos, a los que se cansaron de esa historia, con otro grupo, como ejemplo son los liberales, los libertarios. Bueno, eso es lo mismo que están haciendo, que está haciendo el proyecto Alquimia. Preparar al público británico es la clave, y la otra es debilitar a los que se oponen a la dominación financiera occidental. Para eso generan entonces una combinación de propaganda estatal interna y ataques contra los medios de comunicación hegemónicos. Les puede gustar o no, pero lo que pasó con Alex Jones, que le pusieron 1.500 millones de dólares de multas, y que lo hicieron virtualmente quebrar, y le han sacado Infowars y lo han baneado de todos lados, está prohibido en los motores de búsqueda y demás. Bueno, evidentemente hay algo acá que está molestando. Está todo bien cuando es algo muy marginal, que no tiene demasiada repercusión, o cuando es algo que aparentemente es contradictorio, pero en realidad está sosteniendo la narrativa oficial. Muchas veces hay muchos espacios que parecen ser rebeldes, pero en realidad terminan sosteniendo la misma narrativa original. Cuando nos hablan, por ejemplo, que el problema de Milei, la discusión entre Milei y Petro, es porque se opone a los derechos de las mujeres y a la cuestión, y es un negacionista del cambio climático, indudablemente, ya sabemos lo que es Milei, no es una defensa de Milei, ustedes ya saben lo que yo pienso de Milei, pero claramente en este punto lo que se están oponiendo son más del propio sistema, porque plantear que quien descree de esa posición es negacionista del cambio climático, bueno, evidentemente es parte de esa acción psicológica que estamos mencionando. Entre los medios más apuntados por el proyecto Alquimia está la cadena rusa RT y la cadena rusa también Sputnik, pero también medios más chicos que también han sido blanco de ellos. Para eso han utilizado diversas estrategias, empezando por la legal, ya que ellos buscan, con las modificaciones legales que fueron haciendo, determinar que el contenido de esos medios en realidad contraviene la legislación operante en el Reino Unido, en Estados Unidos y en la Unión Europea, por lo tanto debe ser prohibido, ¿no? Eso lo plantea el jefe de operaciones informativas del proyecto Alquimia. En la actualidad, las partes afectadas tienden a ignorar las denuncias de difamación y calumnia que hacen estos medios. Si los persiguen agresivamente, es probable que se vean obligados a cerrar, sobre todo los medios más chicos. O sea, el objetivo entonces que está planteando el proyecto Alquimia es la presión constante sobre los medios, es no dejarlos respirar, es agobiarlos desde el punto de vista legal y ahogarlos desde el punto de vista financiero. En el caso de RT o Sputnik tienen que ir por el lado del ahogo legal, la presión legal, puesto que financieramente se sostienen con los aportes del Estado ruso y de capitales rusos. Ahora, en el caso de otros medios más chicos, que no tenemos, por ejemplo, apoyo de ningún Estado, bueno, claramente el proceso es de ahogo financiero. Te ahogan financieramente para desactivarte, básicamente para desconazonarte, para que ni siquiera tengan que prohibirte, simplemente te van dejando sin posibilidades de existencia, de sobrevivir. Y ellos plantean inclusive que si estas campañas se hacen agresivamente, es muy probable que los medios que son blancos se vean obligados a cerrar porque no pueden sostener la presión. Dan el caso de Grayson, que fue acusado de haber ocultado su financiación, como sugiriendo que podía venir de Rusia o de algún estado enemigo, pero bueno, esto es algo negado por
la dirección de Grayzone, pero dice que esto no tiene ninguna importancia porque, sin embargo, los líderes del proyecto Alquimia siguen atacando a Grayzone mediante una campaña de apoyo legal. Es decir, si no lo consiguen de una manera, lo utilizan de otra manera. De Grayzone saca documentos que habla del Stratcoms Ninja, como ellos le llaman, Amil Khan, que era el que mencionábamos anteriormente, quien planea vengarse, según The Grayzone, por haber difundido informaciones que son negativas para él, y ellos lo sustentan en los documentos que obtuvieron de la información sobre el proyecto Alquimia asignada a un miembro de la unidad de guerra psicológica del ejército británico, la 77ª Brigada. Hay múltiples correos revisados por el medio que han sido expuestos y que sugieren que el puesto fue finalmente ocupado por el general Alex Turner, quien dirigió a la 77ª Brigada desde el año 2020 al 2022. También dice The Grayzone que figura como participante del esfuerzo clandestino Amil Khan, que es un hombre de la inteligencia británica, que ha trabajado en las campañas de desinformación desde la empresa que había fundado, Valent Projects, y que además es el líder del equipo InfoOps del proyecto Alquimia. Ante las consultas que le hicieron a Khan, no hubo respuesta, y también se intentó comunicar con Stiglan y con su asistente, el mayor Ed Harris, quienes también ignoraron los requerimientos de la prensa sobre el tema. El 22 de abril del año 2022, el jefe de los ancianos, como se hace llamar a sí mismo los integrantes del proyecto Alquimia, Dominic Morris, le escribió a Matthew Waterfield, líder del equipo Fondo de Asociación para la Ucrania Resiliente, PFRU, que propone a Khan como miembro del equipo de operaciones de Alquimia, promocionando entonces a Khan como un ninja de Stratcoms, o sea, estrategias de comunicación, guerra de información. Y Morris habría dicho, según esta documentación, que lo conoce a Amil por Khan, quien es el mejor en el negocio y ha trabajado contra este adversario durante años. Waterfield también se revela en los documentos que le agradeció a Morris por la recomendación, al tiempo que le informó a Khan que estaba de acuerdo con Dom, y Khan terminó respondiendo que el proyecto Valent ya tenía un contrato con Chemonix, una empresa Bellwell Branded con sede en Washington, D.C., que supervisaba al PFRU, que era el Fondo para la Asociación de una Ucrania Resistente, por lo que, azotar ese trabajo tampoco sería un problema. Además, añadió que hemos estado rastreando la desinformación prorrusa dirigida en audiencias claves, como por ejemplo la extrema derecha de estadounidense o la extrema izquierda del Reino Unido. Fíjense que, una vez más, suena muy estúpido lo de hablar de izquierdas o derechas, porque ellos mismos identifican como enemigos la extrema derecha de un país y la extrema izquierda del otro, con el objetivo de influir en la política de la dirección rusa. En la actualidad, estos activos están tratando de poner audiencias claves en contra de la idea de apoyar a Ucrania. Es un poco lo que planteamos al principio. El objetivo de todo esto es impulsar a las masas a apoyar la guerra de Ucrania, y para eso han tenido un desempeño anterior en la identificación y seguimiento y cierre de este tipo de actividades. Básicamente, localizar a quienes hablan mal y hacerle la vida imposible. El proyecto entonces de Chemonix Valent se centraba en contrarrestar la desinformación en África. Nosotros a veces nos olvidamos, pero les hemos comentado muchas veces que África ya es más importante que América Latina en esta disputa. Así que imagínense dónde estamos parados. Khan se refería entonces a una iniciativa que tuvieron en Sudán, financiada por más de $1 millón por la Oficina de Iniciativas de Transición de la agencia
USAID o USAID. La agencia estadounidense, esa que mencionábamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos también de las ONG en Cuba que habían trabajado? Bueno, ahí uno se encuentra la USAID o la USAID, como prefieran llamarlo, que ofrece asistencia rápida, flexible y de corto plazo destinada a una transición política clave. Valent Project lo que terminó haciendo es identificando a los residentes de Sudán que expresaban críticas en línea contra el gobierno de Jartum, que desde entonces se desintegró y que contaba con el apoyo de la USAID. Luego solicitó a las plataformas de redes sociales que eliminaran sus cuentas y páginas con argumentos falsos con éxito, o con cierto éxito. Bueno, ven cómo funciona la operativa y cómo esto se utiliza en determinados puntos. Este es un ejemplo, pero esto se utiliza en cualquier parte, como los gobiernos utilizan estas cuestiones, como las plataformas en las redes sociales operan en función de presiones de campañas que organizan las propias agencias de inteligencia. O sea, básicamente no se debería poder creer absolutamente nada. En diciembre del 2021, The Grey Zone había revelado que el príncipe de Gales, el actual rey de Inglaterra, Carlos, reclutó al Valent Project de Imran Khan para promocionar al influencer pseudosocialista de YouTube, así lo califica la nota, Philosophy Tube. Fíjense qué detalle, ¿no? Estos promueven en general ideas que vienen por izquierda o socialistas, aunque bueno, son calificados como pseudo-socialistas, pero es un poco lo que nosotros calificamos como izquierda progre. Detrás de las izquierdas progres tenemos la inteligencia británica actuando, tenemos a la CIA actuando, tenemos a la inteligencia occidental, y ellos son los que luego funcionan precisamente en la alternancia de los gobiernos, generando fuerzas de un sector que se oponen a otro, pero que en definitiva son todos parte de lo mismo. Lo que vemos en la Argentina, entre kirchneristas, macristas, libertarios, no es nada más que esto, es la pelea que están haciendo, pero todos respondiendo a un mismo amo. Otra de las actitudes que tuvieron la gente del Valent Project, de Khan, fue generar respuestas ante la actitud que califican ellos mismos como torpe de los gobiernos con respecto a la pandemia que ustedes ya conocen y que nos sancionan cuando la nombramos. Bueno, desde estos organismos de inteligencia fueron los que se orquestó también esa persecución. Acá fue bastante fácil por desinformación médica. Khan también había participado en el programa del Ministerio de Relaciones Exteriores británicos para fomentar el cambio de régimen, trabajando en una variedad de agencias de inteligencia, incluido Incostrat, que la dirigía el MI6. Una joyita este muchacho. Pero bueno, todo esto ustedes ya saben que nos van a decir que son teorías de conspiración y como no salieron. Porque ustedes si van y averiguan con cualquiera que sea medianamente formal, que trabaje en un estado o que sea parte de una gran corporación, van a decir, bueno, sí, está todo muy interesante, pero la realidad es que no hay pruebas de eso. Nadie serio lo ha validado. Claro, por supuesto, porque ¿quién lo dice esto? Grey Zone y lugares así. No va a aparecer en la BBC, no va a aparecer en el New York Times, no lo va a reconocer el Washington Post. Por lo tanto, no está validado, no hay actores que le den entidad a esto, simplemente se esconde la basura abajo de la alfombra. E inclusive el señor Khan parece que tiene antecedentes en organizaciones terroristas en el Reino Unido y Oriente Medio. Bueno, sigamos hinando. Ayer hablábamos cómo la inteligencia británica y estadounidense había trabajado sobre básicamente todas las organizaciones terroristas y yihadistas que hay en Medio Oriente, que hoy mágicamente han descubierto la luz y se unieron para todas juntas actuar contra el gobierno de Bashar al-Assad, con el apoyo de Israel y de Turquía. Bueno, si a ustedes no les parece que acá hay algo raro, bueno, Khan también
dice que se sintió ofendido en realidad por la publicación que hizo de Grayson, acusándolo de, bueno, de esto que estamos hablando hoy, y que también lo acusaban de haber sido partícipe a través de su grupo Valent en la manipulación online sobre la guerra civil etíope. Creo que no hay guerra donde no estuvo metido este muchacho. Afirma falsamente que, bueno, falsamente dice la gente de Grayson, pero bueno, Khan lo que él dice, que su trabajo era parte de un ataque de doxing dirigido por el Estado. También acusó fraudulentamente de que un hilo de Twitter de diciembre del 2021 contenía información obtenida a través de enlaces de seguridad, cuando en realidad dicen los de Grayson que en realidad eso era información que estaba en Internet. Porque acá también hay que tener otra cosa con mucho cuidado. Yo todo esto, por ejemplo, que estoy diciendo, no tengo ningún problema, es información pública, está en Internet. Ahora, si esto no estaría en Internet, si esto fuera una información filtrada por un servicio de seguridad, yo tranquilamente podría ser acusado de atentar contra la seguridad, de revelar secretos de Estado u otras cosas que tienen penas realmente muy severas. Entonces, yo lo digo esto para que se fijen también con aquellos que suelen venir con medidas muy denunciando procesos muy llamativos, conspiraciones que después o resulta que no hay demasiadas pruebas, o sea, básicamente no hay nada, es solo la palabra del que lo denuncia, y sobre todo que esto lo hagan durante años y nunca tengan una sanción. Bueno, con estos muchachos no se bromea mucho. Entonces, si uno realmente tiene información secreta que filtra, uno va preso, si tiene suerte, porque si no tiene suerte probablemente aparezca muerto en algún lado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se cree de aquellos también que denuncian, porque muchas veces lo que denuncian en realidad no es serio, o estas son filtraciones de las propias agencias que quieren llevar a pensar algo determinado. Caso, por ejemplo, siempre saco el más absurdo para que se entienda el concepto, como es el caso de los terraplanistas. Yo estoy hablando de todo esto y de golpe salgo con que además es que hay una conspiración para demostrar que la Tierra es redonda cuando la Tierra en realidad es plana. Bueno, evidentemente me desacredito. Entonces, ¿qué están haciendo? Están usando algo que es para desacreditar, que puede ser esto, puede ser la Federación Galáctica, los reptilianos o alguna de las sandeces que se han dicho muchas veces. Entonces la gente toma eso como verdadero, un puñado de fanáticos lo reproduce, pero la mayoría de la gente cuando ve eso dice, no, esto es una estupidez, pero como eso está montado sobre algo que sí es cierto, como otras conspiraciones reales que estamos mencionando, como los problemas que hubo ante la última ola de enfermedades y demás, claramente se deslegitima lo que está diciendo el que se montan esas ideas. Volviendo al tema de Khan, Khan se ha puesto entonces como propósito destruir al medio este de Grayson a raíz de toda esta situación, y dice que en junio del 2022 fue denunciado por conspirar con el comentarista de izquierda Paul Mason, que habíamos mencionado antes, para destruir la publicación. Los correos filtrados muestran que Khan proponía una inteligente maniobra al estilo de John Oliver que convierte a The Grayson en un hazmerreír. Bueno, básicamente lo que estaba diciendo yo anteriormente. Junto con un ataque legal total para exprimirlo financieramente. Esta última estrategia revela las ambiciones y las redacciones descritas por el gran documento de estrategia que mencionamos de Elders. Es la combinación de un ataque múltiple, básicamente. Juntos entonces, Khan y Mason intentaron convocar una cumbre contra Grayson en Londres, invitando a gente de los medios de comunicación pro-guerra, respaldados por los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, como Bellingcat o la BBC, algunos otros menores, como los que nosotros a veces mencionamos, algunos blogueros militares, ese tipo de gente que uno dice, ¿por qué cambiaron? ¿Y por qué cambiaron y de golpe son invitados a los platós televisivos? ¿Y por qué ahora de golpe tienen tantas decenas o cientos de miles de vistas cuando en realidad no parecería que amerite tanto su trabajo? Bueno, porque hay gente como Khan detrás sosteniendo ese proyecto, donde, los números y todo resulta ser bastante
objetable. No está claro entonces si la sesión de conspiración propuesta significó algo más que una vergüenza masiva para sus planificadores, una vez que revelamos el plan de venganza, dice la gente de Grayson. Khan exige entonces una acción policial urgente contra los enemigos. Khan envió un correo al diputado conservador Bob Seeley, un veterano militar de línea dura, miembro del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento británico, quejándose de que había sido convertido en objeto de una grave escalada de ataques cibernéticos por parte del Estado ruso contra investigadores, periodistas y expertos militares. Khan le dijo a Seeley, al diputado del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento británico, que había informado a la policía y al propio parlamento local que su Proton Mail había sido hackeado, lo que solo podría haber sido hecho con la capacidad de un Estado detrás. Después circulan las versiones, que los coreanos del norte, que los rusos, bueno. En una referencia a Grayson, afirmó que esto lo dio lugar un artículo de un medio estadounidense prorruso, antes de que las redes de las cuentas sociales difundieran las afirmaciones contenidas en ese artículo. Khan lamentó también que la policía esté viendo esto como una serie de incidentes aislados y no esté teniendo en cuenta las implicaciones más amplias. Bueno, esto también demuestra eso que nosotros a veces venimos mencionando, como hay que ver una tendencia en general. Khan acá lo está diciendo, ustedes vean la tendencia, pero está ahí porque a él le conviene y se queja de que la policía vea incidentes aislados. Khan le insistió a Seeley que si no se abordaba pronto la grave escalada y no se tomaba una acción policial urgente para investigar la conducta delictiva que se estaba produciendo, es probable que siguiera aumentando, probablemente en dirección a ataques físicos. Bueno, ya saben cómo hay algunos sectores, por ejemplo el sionismo, que suele victimizarse en estas cosas. Es una práctica muy habitual, el tema de decir a nosotros nos persiguen, a nosotros nos intentan matar, a nosotros nos hacen la vida imposible, cuando en realidad la realidad es exactamente la contraria. Ellos son quienes se lo hacen a los demás. Y comparó su sufrimiento con el fundador de los cascos blancos sirios y exagente de inteligencia británico, James Le Mesurier. James Mesurier, en principio parece que se suicidó en noviembre del 2019, hay muchas dudas, aparentemente había cosas poco claras con este muchacho, y que había tenido el arte de convertir una organización básicamente de inteligencia británica como una organización de ayuda humanitaria. Entonces, cuando hay un conflicto, lo que decían los cascos blancos parecía el de una organización de derechos humanos. En realidad era un agente de inteligencia británico que manejaba esa organización, un militar, para más datos. Pero no es el caso único, está lleno, está infestado de organizaciones de este tipo que aparentan ser una cosa, pero en realidad responden a la inteligencia de otra. No se sabe en definitiva qué hizo Seeley con lo que le planteó Khan hasta ahora, pero lo que sí se sabe parece es que hubo una cruzada de Khan, el jefe de Valent, contra el medio que hace esta denuncia, y eso también, según Klarenberg, el autor de la nota, dice que es lo que explica por qué fue acosado él por la policía británica con correos electrónicos este año, y bueno, el incidente del aeropuerto que habíamos mencionado, ¿no? Los fantasmas de esta operación alquimia, plantea la nota también, continúa y siguen con el conflicto religioso en Chechenia, donde bueno, se intentó en realidad generar un conflicto, acuérdense, que llevó a las guerras con Rusia. Una vez más, atrás de todo este tipo de revoluciones de color e intentos de revoluciones de color, se encuentran siempre la inteligencia occidental, que son quienes buscan las diferencias, atizan estas cuestiones y demás.
Lo que han hecho también es atacar a otros medios, dice, que han apoyado que han dado apoyo militar que han criticado el apoyo militar occidental, y los especialistas de guerra de información del Proyecto Alquimia describieron como planes cínicos para abrir una brecha entre la percepción y la realidad del Estado ruso como actor global. Bueno, esto seríamos nosotros, por ejemplo, si no fuera que tal vez seamos demasiado insignificantes para que la gente de Proyecto Alquimia nos haya prestado atención, pero cabríamos perfectamente en lo que ellos describen. Alquimia consideró vital entender y cambiar de rumbo para mostrarles a los rusos que la guerra fue un error de Putin. Y hablando de la cuestión de Chechenia, uno de los medios que se esbozaron para asegurar el descontento interno fue agitar los derechos islamistas chechenos con Kadyrov, tratando de promocionar la marcha a la tierra de perdón por esto, pero es difícil de pronunciar, Pecheskaya Lavra, que es un monasterio ortodoxo en Kiev, y la herencia de San Vladimir. En este caso el objetivo era claro e innegable: fomentar el odio entre la población cristiana y musulmana de Rusia con los fines de la desestabilización. Por eso nosotros siempre venimos mencionando también la cuestión de Rusia con el mundo musulmán, los cuidados que tienen. Inclusive los propios rusos, a veces de otros orígenes, critican ese espacio que ellos mismos consideran a veces sobredimensionado a los musulmanes en Rusia, pero que tiene como objeto prevenirse ante estas operaciones de inteligencia que intentan hacer las fuerzas occidentales, y también Turquía, que suele tener incidencia en estos grupos, ¿no? Que es básicamente la idea de seguir haciendo estallar a Rusia por dentro, friccionando los grupos de distintos orígenes. Recuerden que en Rusia hay más de 190 nacionalidades, por lo cual es uno de los talones de Aquiles donde puede trabajar Occidente, y por eso está el proyecto ese que yo he mostrado en otras oportunidades, de decolonizar Rusia de los rusos. Básicamente es fracturarlo en al menos 30 comunidades diferentes, en 30 países diferentes. En Gran Bretaña, los aspectos más destacados del proyecto Alquimia incluyeron la elaboración de planes para redes de sabotaje y la recomendación de seguir operaciones clandestinas al estilo Gladio, que se llevó a cabo en Europa Occidental. Gladio, si bien era, como decíamos, de origen italiano, la operación tuvo réplicas en otros países con otros nombres, pero todos usaban la misma lógica de resistir a lo que hipotéticamente era una invasión comunista en Europa, pero que de esa manera iban desacreditando en realidad a lo que en ese momento todavía existía a la izquierda. Después de eso fue bastante más fácil implantar la visión del eurocomunismo. En definitiva, plantea finalmente esta nota que se puede pensar, al menos en principio, que para los generales prepararse para la posibilidad de una guerra futura partidista no es una actividad objetable. Las operaciones Gladio no solo eran extremadamente dudosas en términos constitucionales y legales, de hecho eran absolutamente ilegales, porque estaban fuera de control de cualquier tipo de mecanismos, eran operaciones encubiertas, y se hicieron con la idea de librar una guerra sucia contra las izquierdas nacionales que en Europa podían tener espacio. Recuerden, la cuestión de Andreotti y algunos asesinatos que se hicieron, que se le atribuían a fuerzas de izquierda y que en realidad eran los agentes de la CIA detrás de la operación Gladio, que inclusive a veces llegaban a armar organizaciones también de izquierda, pero que en realidad respondían a los propios objetivos. Funcionaron haciendo ataques que podían ser calificados de terrorismo, ataques de falsa bandera, como estaba explicando, uso sistemático de conspiraciones y terrorismos que iban por extrema derecha y por apoyo a golpes militares.
Todo esto es bastante malo, aunque no sorprendente. Esto es algo que deberíamos ya entenderlo, porque ya hace más de medio siglo que se está haciendo este tipo de operaciones, que son encubiertas todavía con cosas muy banales. Cuando a nosotros vienen y nos dicen que hay que luchar contra el patriarcado, ¿qué están haciendo en definitiva? Están escondiendo esto. Están escondiendo la realidad de cómo funcionan las cosas, creando enemigos imaginarios. Y curiosamente, si uno va y plantea esto que estoy yo diciendo ahora, uno es un conspirador, un conspiranoico en realidad, pero si uno dice que hay que luchar contra el patriarcado, no, en realidad eso tiene el apoyo de la academia, de las universidades, y uno es valorado como un activista realmente opositor. ¿Contra qué se está oponiendo? Contra nada, contra un invento del propio sistema que lo utiliza para tapar lo que realmente pasa. Bueno, esto es una de las cosas más difíciles a veces para mucha gente de entender. El proyecto Alquimia ha sido prolífico, ha llegado inclusive a trabajar sobre la industria rusa de proyectiles y misiles. Hubo un énfasis creativo, según dicen los medios, para hacer cosas que fueron consideradas como denegables. Algunas ideas que tuvieron, que nunca terminaron por ponerse en práctica seriamente, fue la de atacar el puente de Kerch, sabiendo inclusive que los ataques que producían sobre el puente de Kerch, lo único que hacían era una reacción de rusa golpeando con más fuerza a Ucrania. Entonces, ¿cuál era el sentido de tirar algunos misiles o intentar dañar el puente de Kerch, excepto propagandístico? Indudablemente a Ucrania eso no le servía. ¿A quién le servía? Eran los británicos, que era lo que necesitaban: tener en vilo a la población, generar una épica guerrera, generar un costo que en definitiva no lo iban a pagar ellos, lo iban a terminar pagando los ucranianos, que eran los que recibían los misiles. Por eso hoy los rusos están muy molestos y están amenazando con decir, bueno, basta, vamos a dejar de atacar a los ucranianos solamente y vamos a empezar a ver quién toma las decisiones, desde dónde, rastrearlos y golpear donde se toman las decisiones. Claro, el límite de esto es la guerra directa, porque si llegamos a la conclusión que gente como la de este proyecto, Alquimia, es la que toma esas decisiones o la que influye para eso, ¿qué tendría que hacer Rusia? Bombardear los cuarteles generales de esta gente, donde los centros de operaciones, donde se toman las decisiones. Eso básicamente es Londres. Y eso significa una guerra con el Reino Unido y tal vez con Estados Unidos. Vean que no es tan fácil la resolución del problema. Otra de las cuestiones que intentaron hacer fue, y ya estoy llegando al fin, una estrategia anticipatoria sobre cómo manipular al público británico para que deje de enviar dinero a una guerra proxy en Ucrania, porque en realidad no para que deje, para que no deje, porque en realidad lo esperable es esto, es que la gente en algún momento se canse y pase lo que pasó en Estados Unidos. Basta, los hartaron, votamos a Trump. ¿Por qué? Porque nos cansamos que nos saquen plata. Este es el mensaje que da Trump en Estados Unidos. Basta de financiar guerras que no son de nuestro interés, que solo sirven a un grupo de corporaciones que hacen negocio con esto. Tanto la destrucción, que eso habitualmente se dice, el negocio de las armas, con algo que habitualmente nadie recuerda, que pasa por alto, que es el negocio de la reconstrucción. Porque, por ejemplo, grupos como los grupos financieros, como la gente de Larry Fink, ellos están, más allá de que tengan acciones en las empresas de armas, porque están absolutamente en todos lados, el grueso de su negocio es ganar la guerra en Ucrania para quedarse con los contratos de reconstrucción, porque hay que reconstruir toda la infraestructura del país que fue destruida, y además, como Ucrania no va a poder pagar eso, quedarse con tierras, con fábricas, con sectores mineros, con lo que pueda tener valor para compensarse y para hacer grandes negocios. Esa parte de la reconstrucción es habitualmente lo que se pasa por alto, ¿no?
También entre este grupo, uno de los objetivos que tenía el grupo, como decíamos, era los intentos de socavar el BRICS y el BRICS Plus, sobre todo tratando de frenar la ampliación, que se puede hacer de varias maneras, frenando el ingreso o haciendo ingresar países que luego serían contrarios a las decisiones que toma el núcleo de los BRICS. Por ejemplo, hoy vemos a Turquía, que en principio parece que ha sido uno de los responsables de la ofensiva yihadista en Siria, y eso atenta contra los intereses de Rusia. Y Turquía a la vez quiere entrar al BRICS, por eso Rusia ha puesto un paraguas y ha dicho, bueno, como miembro pleno nada. Como estados asociados puede ser porque se van a incorporar de acuerdo a las normas que nosotros pongamos, pero ustedes no van a tener poder de decisión. Y, por ejemplo, la actitud de Javier Milei. Cuando Milei dice que no entramos al BRICS y toman esas medidas tan ridículas como decir, quien era en su momento canciller, Mondino, no hay nada de los BRICS que nos pueda brindar a la Argentina, bueno, claramente estamos viendo ahí detrás la mano británica, que además es lo suficientemente hábil para no mostrarse, porque Milei se declara alguien que responde a los intereses de los británicos, pero si bien responde al interés de los británicos, lo que no hace Milei es explicar, perdón, de los británicos, de los estadounidenses y de los israelíes, lo que no está haciendo Milei es decir que la realidad de toda esta historia también tiene que ver con el papel británico, porque en definitiva, ¿quiénes son los que están realmente interesados en golpear a la Argentina? ¿Quiénes tienen intereses directos en la Argentina? Obviamente son los británicos. Los británicos son los que ocupan Malvinas, los británicos son aquellos que tienen la posición tomada con respecto a el Atlántico Sur, porque no es solo Malvinas, es las Islas Sandwich, la idea de posicionarse sobre la Patagonia e inclusive reclamar lo que es la Antártida. Entonces, en esta circunstancia han tenido la habilidad de defender sus intereses, pero lograr que Milei se asocie con Israel. Esto también algunos miembros de la comunidad judía en la Argentina, que han sido bastante más lúcidos que las organizaciones oficiales, se han dado cuenta que era un profundo error. O sea, Milei no les estaba haciendo ningún favor. Este alineamiento ridículo que hace con Israel no es una cosa que favorezca a esta gente, porque en realidad lo que está haciendo es perjudicarlos. Porque ¿cuál va a ser la asociación natural que va a haber entre el caos en que va a terminar el gobierno de Milei y lo que pasa en el caos en que va a terminar Milei y sus asociaciones? ¿Con qué la gente lo va a asociar? ¿Con Estados Unidos? Bueno, a Estados Unidos ya a esta altura del partido le interesa poco y nada, ya tiene las espaldas, la piel curtida en este tipo de cosas, y con Israel, porque en definitiva a Milei lo identifica claramente con Israel, la gente lo va a identificar con Israel, y finalmente lo que va a terminar pasando es que se va a enfocar en la culpabilidad de Israel, va a haber un odio anti-israelí, anti-judío en la Argentina como resultado de lo que hace Milei. Mucho más hábil es entonces la posición británica, que no se exhibe públicamente. Milei la ignora, pero en realidad fíjense que él responde a las iniciativas de este mismo proyecto, ¿no? Bueno, en definitiva esto era lo que quería traerle hoy para que se entienda cuáles los niveles de conspiración reales que existe, donde trabaja las Fuerzas Armadas, donde trabaja la inteligencia, donde trabajan los think tanks reales, donde los sectores económicos se agrupan y juegan en conjunto, generando una ilusión de una democracia liberal que a veces uno no puede menos que reírse cuando escucha
de personajes con niveles de decisión a hablar de que lo más importante es la democracia. La democracia no existe, la democracia es una entelequia. Esto es lo que realmente mueve al mundo y la democracia es la cobertura para que todos, para que las grandes masas mansamente acepten la realidad. Todo esto es una porquería, todo esto no funciona, todo esto es un desastre, pero estamos convencidos que solo se soluciona con más de lo mismo. Parecería absurdo, ¿no? Una locura. Si esto no funciona, ¿por qué no buscamos una alternativa y seguimos insistiendo como más de lo mismo? Pero bueno, ustedes verán que el mensaje oficial siempre es más de lo mismo. Es la democracia se cura con más democracia. No, la democracia se cura haciendo un sistema que responda a los intereses populares, a los intereses de las mayorías, y no que sea una puesta en escena para que gobiernen las minorías detrás. Y bueno, la hipocresía finalmente, ¿no? En definitiva, la hipocresía y la torpeza de Occidente, que se está disparando en los pies con estas medidas que está tomando y que esconde sus falencias en actitudes muy hipócritas. Hablar de la invasión de Rusia a un territorio, el no respeto de otra nación, el no respeto de la democracia, cuando encima todavía Zelensky es un presidente que está violando la propia constitución ucraniana, porque no tiene mandato, ya se le venció, y creyendo que decir que Rusia tiene derecho a defenderse es sostener una posición de propaganda hacia la guerra y la violencia. Bueno, no quedan muchos caminos para calificar eso como ignorancia o complicidad, para ser suave, porque podíamos decir cosas mucho peores.